Pues vamos a empezar con un tema muy candente, obviamente, que es histórico, en el sentido de que nunca jamás había pasado, de que es un tema de que nunca en la historia de Estados Unidos habíamos visto algo igual. Y es que han tomado a un expresidente, el presidente Donald Trump, y un fiscal local del distrito de Manhattan en Nueva York, un fiscal de estos que son más que nada políticos, porque son elegidos así por voto, elegido en sufragio universal por voto y son partidistas, obviamente alguien del Partido Demócrata, afroamericano, izquierdista, que llegó a ser fiscal prometiendo que iba a ser suavecito con los afroamericanos que cometían crímenes callejeros, pero que iba a ser muy duro y que iba a perseguir a Trump. Lo hizo, fue una de sus promesas de campaña electoral. Pues este fiscal Bragg le hizo cargos criminales contra Trump. De hecho, Indicted Trump lo arrestó, fue arrestado y tuvo que poner las huellas digitales y fue arrestado en Manhattan, tuvo que Trump ir a una vista de arresto y obviamente pues, lo pusieron en libertad, pero una cosa histórica y tiene cargos criminales pendientes, una cosa histórica, una cosa que muchos expertos dicen nos está convirtiendo ahora Estados Unidos en una república bananera, donde tú vas detrás de tus enemigos políticos, le haces cualquier cargo fatulo, fake, solamente que para hacer política. ¿Qué creen de esto, Isabel? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, lo primero que quisiera señalar aquí y puntualizar es lo siguiente, Ron, y es que yo sé que viniendo de la traducción del inglés y por los anglicismos, muchas personas están diciendo exactamente la palabra arresto. Me gustaría puntualizar mucho que esto fue una reseña, es decir, lo reseñaron, sería la palabra correcta para que el público hispano nos entienda y no se alarmen también con algo que se presenta para malos entendidos y para minar aún más la imagen del expresidente Donald Trump. Y digo esto, este señalamiento, Ron, porque al expresidente Donald Trump no lo detuvieron, no lo arrestaron en sentido exacto de la palabra en español o de cómo se entiende el concepto también en nuestros países hispanos, sino que fue llamado a indagatoria para que se le presentaran cargos, a una audiencia para que se le presentaran cargos y fue reseñado por su posición también como expresidente, por ser, tener ese cargo, esa dignidad, digámoslo así, es un alto dignatario porque siempre será expresidente de los Estados Unidos. Bueno, ni siquiera se le tomó la fotografía usual que se debe tomar en una reseña policial, fue evitada porque sabían que se podría filtrar a la sociedad y bueno, esto podría desencadenar tal vez algunos problemas de desórdenes sociales también muy fuertes, ¿no? Ver la foto de reseña de un expresidente sería una imagen realmente no solo impactante, sino una imagen de un gran daño, un gran deterioro en cuanto a la personalidad de Donald Trump. Fue reseñado en ese sentido, en que sí le tomaron las huellas dactilares y le leyeron sus cargos, pero no fue ni esposado ni le tomaron la fotografía. Esto me lo ha preguntado mucha gente. Me parece importante también señalarlo porque además pocos días después él voló de regreso a la Florida y se hizo presente en un evento deportivo y mucha gente, muchos muchachos jóvenes menores de 30 años se estaban preguntando por qué si este hombre fue arrestado está aquí en un evento público. Pues no, Donald Trump se le leyeron los cargos, lo cual es histórico, es abominable, es escandaloso, dado pues las características de persecución política que esto tiene y sin duda también coincido contigo en lo que has dicho, ya Estados Unidos está siendo visto no solo al interior de Estados Unidos, sino al exterior como una nación república bananera, porque los que conocemos muy bien lo que es la persecución política o la anulación de política de un contrincante, como suele ocurrir en los países latinoamericanos, pues vemos sin
duda un paralelo muy miedoso que asusta muchísimo a los que sí sabemos cómo se van construyendo estas narrativas para, por supuesto, tumbar al contrincante más poderoso que tiene en este momento Estados Unidos para ganar la presidencia en 2024. Jeffrey, ¿qué opinas? Sí, sí, solamente agregando lo que Isabel ha dicho, Donald Trump es inocente. En un sistema legal se presume la inocencia. A él no lo han arrestado, simplemente ha acudido a la fiscalía porque lo han citado y le han leído unos cargos, pero él es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. También me preguntaron lo mismo, si lo habían arrestado a Trump. Hoy lo han arrestado, no, no lo han arrestado, ha ido, lo han fichado, puesto su firma y su huella dactilares. Pero bueno, esta persecución política que ha terminado ahora, bueno, la primera fase, porque van a perseguir, van a continuar persiguiéndolo a él aún muerto y luego a su familia. ¿Por qué digo esto? Porque se está utilizando la misma estrategia que el Foro de Sao Paulo utiliza en Hispanoamérica para destruir a sus rivales políticos. Caso específico es Perú, donde a partir del 2000 se inició una cacería judicial contra todos los enemigos políticos del gobierno que está de turno. Y no solamente eso, ¿eh? La estrategia de tu buen amigo Isabel. Cambian de gobierno, pero han tomado el aparato de justicia, claro, el modelo de la Open Society. Y lo mismo ha sucedido, como dice Ron, en el estado de Manhattan, donde este señor, el fiscal Bragg, ha recibido fondos de, no sé si puedo decir su nombre. Sí, podemos decirlo, porque hay que hacer las denuncias como son, Jeffrey. Por claro, supuesto que ha recibido dinero de la Open Society Foundations de George Soros y sabemos y que también hay que explicarle al público hispano que lo que también comenzó explicando, por supuesto, Ron, que los fiscales distritales van a elecciones como los gobernadores, como los senadores, como en fin, y requieren de recursos para llegar y ser electos. Bueno, este es uno de los tantos fiscales financiados por George Soros aquí en los Estados Unidos. Es decir, ha recibido dinero. ¿Es esto extraño? No, es lo usual que George Soros dé dinero cuantioso a las carreras y a las candidaturas presidenciales, de senadores e incluso de fiscales para poder pues tener y adueñarse del manejo de lo que es la rama del poder, no solamente legislativo, sino judicial y, cuidado, no ejecutivo. Leí parte del indictment, de la acusación contra Donald Trump, y de verdad que parece redactado por uno de estos chatbots de inteligencia artificial, porque se repite el cargo, se repite como un copy and paste, se repite, pero no nos explica qué ha pasado, o sea, cómo llegas a esta conclusión de que ha cometido una falta. Esto es lo más loco, pues. Ha cometido una falta, pero lo has convertido en tu acusación como un delito. ¿Cómo puedes hacer eso? Claro, pues porque es un cargo muy endeble, no se sostiene. ¿Cómo pueden escribir un expediente acusatorio en el que digan que cualquier persona ha infringido la ley? Porque, bueno, en este caso, Donald Trump, porque supuestamente le pagó a una actriz porno dinero, $130,000, por favor corríjanme si la memoria, hoy he trabajado muchos temas en el día de hoy, entonces $130,000 por su silencio, para que no dijera que había tenido una relación con Donald Trump justo antes de las elecciones presidenciales de 2016. Entonces, Ron, hablábamos también un poco contigo antes de comenzar el programa justamente de esto. Es un cargo muy endeble. Tú también has leído el expediente. Es realmente irrisorio. Como dice Jeffrey, parece una copia y pegue de un texto en donde la única manera que van a poder incriminarlo de algún delito es justamente lo que está intentando el fiscal Alvin Bragg de Manhattan,
que es lograr unir ese cargo de ese pago de ese dinero a lo que son dineros de la campaña presidencial. Es decir, en ese caso ya habría roto lo que son las reglas del manejo de los dineros para las campañas electorales presidenciales aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues sí, obviamente son cargos falsos y son cargos muy, muy bobos y estúpidos. Los voy a decir. Yo siempre me dejo llevar, una de las personas con las que más me dejo llevar, eh, primero me dejo llevar mucho por el juez Andrew Napolitano, que estuvo de analista mucho tiempo en Fox News y ahora tiene un canal de YouTube muy bueno, que yo les recomiendo a todos que lo sigan. Él siempre hace muchos análisis legales muy, pero que muy precisos, y trae a invitados también que son muy precisos. Y también me dejo llevar por lo que dice el famoso profesor emeritus de Harvard de leyes, Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, una persona muy vocal con sus opiniones legales, que ha estado muy, pero que muy acertadísimos, más de 40 años ejerciendo de abogado, que defendió a O.J. Simpson, que muy liberal, muy de izquierda, y por eso lo odian mucho, porque aunque decía liberal de izquierda, votó orgullosamente, dice él, voté por Hillary Clinton en el 2016. Sin embargo, a la hora de ver los cargos que le han hecho a Trump, desde Russiagate hasta el famoso intento de impeachment, hasta esto, él siempre dice, mira, aquí no hay nada, aquí esto es Bologna, aquí es un nothing burger, no hay nada aquí. No hay ningún cargo legal, y de hecho lo llamaron durante el impeachment a Trump, el famoso show que hicieron los demócratas en el Congreso, lo llamaron y él dio una defensa magistral allí de Trump. Mira, tú no le puedes leer la mente al presidente de por qué le estaba ordenando hablando con el presidente de Ucrania, hablando con ellos, vamos a hacer una investigación conjunta. No le puedes leer la mente de por qué. Y eso pues fue una defensa magistral. Y ahora también Dershowitz está hablando de este caso. Antes de ir, una aclaración legal, según la ley de aquí de Estados Unidos. Hay dos cosas, es arresto y otra cosa es indictment. Es como tú llamas, Isabel, indictment en español es... Acusación. La acusación, sí. O reseñar, dijiste. Sí, también la reseña es lo que se le hace previo a la lectura de las acusaciones. Ya, muy los bien. Cargos. Según la ley, según la ley de Estados Unidos, arresto es algo pequeño y indictment es algo más grande. Yo puedo hacer un arresto independientemente, sin el indictment. Por ejemplo, yo me salgo por ahí en calzoncillo borracho a la calle y me ve un policía, me arresta, porque estoy en calzoncillo borracho en la calle. Y no hay indictment, no hay grand jury, no hay nada, simplemente me ve un policía, mira, este tipo está en calzoncillo, borracho. Bueno, Ron, a no ser que pertenezcas a ese grupo de personas con, digamos, beneficios de exculpación per se, como serían los LGBT y sobre todo exacto, trans, claro, porque sí. ellos sí pueden salir semidesnudos, claro, incluso sí, mostrar sus partes íntimas y no son detenidos en la calle. Es que ahora vivimos tiempos en donde la sociedad no solamente ha sido atomizada, sino que hemos perdido derechos fundamentales como sociedad y como seres humanos si es que no pertenecemos a las filas de lo que es un lineamiento ideológico de adoctrinamiento y también de hipersexualización de la sociedad, no solo de los niños. Exacto, déjame aclarar entonces. Yo salgo borracho en calzoncillo y cuando viene el policía me pregunta, oye, ¿estás tú en una marcha del orgullo gay? No, no estoy en la marcha del orgullo gay, yo soy cristiano y heterosexual. Pues vas arrestado entonces. Vas para la cárcel. Vas para la cárcel, claro. Sí. Porque pues eso es un arresto. Recordar, Ron, y permíteme, vamos a recordarle y a informarle a la gente que aquí está pasando algo gravísimo en los Estados Unidos, y es que justamente en los últimos días o en las últimas horas se ha desencadenado una noticia muy preocupante, sumándole a todo esto que estamos hablando, y es que
justamente se ha descubierto documentación del FBI en donde se certifica que el FBI estaría vigilando los centros de culto, léase iglesias católicas, cristianas y aquí en los Estados Unidos. ¿Para qué? Por oficiales del FBI para escuchar, vigilar y poder señalar, poder identificar a personas que estén practicando lo que ellos llaman un catolicismo ortodoxo, un catolicismo, digamos, profundo, ¿no? Esto es gravísimo, esto es persecución religiosa totalmente delineada, totalmente definida hacia un grupo de gente que practica el catolicismo. Señalan en esa documentación literalmente que irán a las iglesias en donde se ofrezcan misas en latín, porque ellos consideran, y así lo dicen, y cito, consideran que ahí hay gente de ultraderecha que practica el antisemitismo, así lo dicen, está en los documentos, y sobre todo que son radicales y que hay que identificar a estas personas. Venimos de momentos en donde persiguen los padres de familia que exigen en las reuniones de padres de familia en las escuelas por el derecho a educar a sus hijos para que no sean adoctrinados, y ahora esto. Yo creo que aquí hay que encender todas las alarmas. No, claro que sí, eso es otro caso completamente anticonstitucional y completamente ilegal. Y lo dijo el juez napolitano, del que yo habló de ese caso también. Tienen que ver, miren muchachos, tienen que ver cómo funciona el gobierno, porque yo estuve en el gobierno, yo sé que tú también, Isabel. Miren, cuando tú quieres progresar en tu carrera, eres un funcionario de gobierno de carrera, un GS, ¿ok? Y tienes un GS12, GS13, GS14, GS15, que yo fui GS15. Tú quieres siempre arrodillarte ante el poder y decirle al poder lo que el poder quiere escuchar y lo que le gusta decirle al poder. Si son armas de destrucción masiva imaginaria en Irak, claro que sí, hay montones de armas de destrucción masiva, va a destruir el mundo. Hussein ya mismo lo destruye, claro que sí. Cualquier cosa que tú sabes que el poder quiere escuchar, tú para progresar tu carrera y ser ascendido, tú lo dices, tú no te pones como objeciones. Y obviamente, ¿cuál es el mayor reto de Biden? The white supremacy, los supremacistas blancos. ¿Quién es white supremacy? Todo el mundo que no crea como él. Todo el mundo que no sea de Black Lives Matter. Todo el mundo que no sea radical feminista, radical abortista, radical transgenderista, radical homosexualista. Todo el mundo que no es. Eso es un white supremacy. Eso es un white supremacy. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy del FBI, que me parece que esto era en Richmond. Yo soy un GS13, GS14. Mira, me miro con Graciela, con Washington DC. Quiero que me saquen de aquí. Yo no quiero estar en Richmond más. Esto aquí muy pobre, qué sé yo. Yo quiero estar en Washington. Quiero que me llamen para allá. Porque allí es donde están los ascensos. Allí es donde yo me promuevo y llego al headquarters. Yo quiero ir a headquarters. Yo no quiero estar aquí en el field office de Richmond. Yo quiero ir a headquarters. Tengo una idea. Vamos a investigar a los que van a la misa en latín. Católicos, digo que son extremistas blancos, que odian a los homosexuales, que odian a los abortistas, a los feministas, y ya verás, encontramos extremistas blancos, ya verán cómo esto me lleva a Washington DC, voy a promoverme en mi carrera. Uno tiene que leer la mente de por qué hacen esto. Están tratando de arrodillarse ante el poder. Sí, yo me acuerdo, Ron, que en alguna entrevista que yo te realicé a ti, tú fuiste el primero que me dijo que la persecución a los católicos se iba a desencadenar. En ese entonces, yo creo que estamos hablando de hace más de un año atrás, yo lo veía con interés, esa información que tú me dabas, mas no la veía muy clara, pero por supuesto que sabía que la persecución ideológica no solo se iba a suceder, sino que ya se estaba sucediendo. Bueno, hoy vemos lo que tú me dijiste en esta entrevista hace más de un año atrás, en la persecución claramente católica y todo lo que sea cultura occidental. Lo de la cultura occidental lo teníamos clarísimo y estaban dando, pero lo de específicamente perseguir a los católicos, bueno, eso es ya un hecho más que consagrado. Fíjate que esto que está ocurriendo en los Estados Unidos no solamente está ocurriendo aquí, esto sencillamente es un asunto del globalismo, como lo hemos venido
venido señalando, tanto tú como Jeffrey, como todos los que nos encargamos, pues, de seguir de cerca lo que está sucediendo en el mundo en términos de globalismo. Esto es una conspiración total. Aquí no estamos hablando de teorías de conspiración, sino como yo digo, aquí hay mucho de una realidad. conspiración. Es que aquí hay mucho de conspiración y poco de teoría, mucho de conspiración de aquellos que atentan contra la humanidad en este momento. Y quiero hacer este paralelo para que veas, porque hace tan solo unos días atrás se ha destituido el director de la Policía Nacional en Colombia bajo el desgobierno de Gustavo Petro. Es decir, estamos viendo paralelismos increíbles de persecución a quienes profesan la fe católica profunda. El director de la policía en Colombia era un profundo, o es un profundo creyente, un profundo católico de una convicción intensa de rezar el rosario todos los días, de arrodillarse ante la cruz, de hablar sin miedo de Dios y de su fe y de su creencia. Bueno, ha sido destituido por el simple hecho de ser católico. ¿Podríamos afirmarlo? Bueno, obviamente las razones que ha dado el gobierno petrista son otras, pero lo que sí sabemos es que esa persona, después de haber dado una entrevista en donde dijo esto, dio información sobre su fe católica, aparte de que, por supuesto, fue muy crítico con ciertos movimientos de ese gobierno petrista en contra de la misma autoridad pública, porque el ejército y la policía está siendo minada por dentro, están maniatados y están siendo atacados por población civil. Bueno, entonces esto ha ocurrido. Hay persecución religiosa sin duda y se va a acrecentar en el mundo. No, bueno, es terrible, sí, ya había escuchado la noticia esa, pero recuerden que Petro desgraciadamente tiene una ideología bastante muy similar a la de Biden y a la de Trudeau en Canadá y a la de tantos, y el gobierno de España actualmente. Es la ideología del anti-civilización occidental, anticristianismo, anti todo lo que somos, esta civilización que viene de Jerusalén, de Roma, que nosotros heredamos a través de España o en nuestro caso, ¿no? Como hispanos, o que Estados Unidos o Canadá heredó a través de Londres, o que Quebec heredó a través de París, pero son personas que van en contra de lo que ha sido la civilización occidental por los últimos 2000 años, todo lo que se opone, y todo lo que vaya en contra de su discurso, ellos lo van a atacar y lo van a humillar y lo van a atacar, como el caso de Richmond ahora, el caso de los católicos aquí, como el caso de Petro. Volviendo al caso de Trump, solamente quiero mencionar de que también hay una persecución religiosa en este momento y muy violenta en Ucrania. Oh, sí, la iglesia ortodoxa, hay dos iglesias ortodoxas, según tengo entendido, en Ucrania hubo un cisma donde la iglesia ortodoxa se partió en dos, una que siguió teniendo un vínculo muy fuerte con el patriarcado de Moscú, porque hay dos patriarcados grandes en el mundo, el de Constantinopla, que hoy día es Estambul, desgraciadamente, pero es Constantinopla, y el de Moscú, que se dividen, por decirlo así, el patriarcado de Moscú es de los más grandes, de los más influentes de todo el mundo, es el patriarca de todas las Rusias, por decirlo así, y tiene pues obviamente seguidores en todo el mundo. La iglesia ortodoxa rusa también está aquí en Estados Unidos, y en muchísimas partes de Hispanoamérica está la iglesia ortodoxa rusa, etcétera. Pero una vez que, desde el 2014, una vez que el golpe de Estado y etcétera, se divide y una iglesia se vuelve autocéfala, la iglesia ortodoxa de Kiev rompe con Moscú, y esa está en beneplácito con el gobierno porque es nacionalista, es independentista, no quiere vínculos con Moscú, pero la iglesia ortodoxa, que sigue manteniendo un vínculo fuerte con el patriarca de Moscú, esa es la que está siendo perseguida también hoy día, desgraciadamente. Y las imágenes que me llegan, que veo, son muy tristes, sacándolo la policía a golpes y a empujones a los monjes, a los sacerdotes de las iglesias, cerrándolas, le pusieron un grillete, según tengo entendido, a uno de los arzobispos, le pusieron un grillete electrónico para poder seguirlo. O sea que es muy triste y es por todas partes. Volviendo Ron, todo esto está sucediendo de la persecución religiosa en Ucrania mientras Zelensky recibe y sigue recibiendo millones a manos llenas. 120.000 millones me parece y contando, 120.000 millones y contando que ha recibido.
Sí, recibe y recibe de todas partes, me parece que ya no sé cuántos billones, recuerden, estoy hablando de miles de millones. De miles de millones, En correcto. otras palabras, estoy diciendo 120.000 millones de dólares ha recibido Zelensky y contando. Sabrá Dios lo que se ha embolsillado él y sus cómplices. Pero bueno, ese es otro tema. Él exige, dame, tienes Dame, que dame, darme, dame. dame. Y si no Sí, me y das, se pone bravo, y y se si no pone me bravo y regalas dice que dinero, no eres tiene, un títere de Putin. Eres un títere de Putin. Si no me sí, regalas claro, dinero, y que no le eres un envían agente. con la suficiente premura lo que necesitan. Eres un agente, eres de la KGB, tienes que ser de la KGB. Si no me das dinero, es que eres de la KGB. Pero bueno, volviendo a Trump, rápido, quería aclarar el tema. Primero, que arresto es una cosa pequeña, que puede pasar por cualquier cosa. Yo me voy a una discoteca a pelear, me arrestan. Es algo, a menos que no sea en un Pride Parade, salgo en calzoncillo a la calle borracho, me arrestan. Etcétera, etcétera. Es algo pequeño. Un indictment es algo mucho más grande y complejo, porque un indictment requiere el grand jury, el jurado de ciudadanos, que se le presente la evidencia, que digan que sí, que los cargos proceden, lo cual es facilísimo en Manhattan, donde todo el mundo odia a Trump, donde es completamente de izquierda liberal, donde para encontrar un conservador allí tienes que rebuscar como una aguja en un pajar, eso es facilísimo. Incluye también, pues, un indictment formal, tiene el arrangement tiene que ir al juez, tienes que declararte no culpable, el juez tiene que dar las condiciones y el próximo vista, etcétera, etcétera. Es mucho más grande y complejo. Ahora bien, desgraciadamente el indictment, aunque sea complejo y mucho más grande, un porcentaje, pero sí le tomaron las huellas y sí lo privaron de su libertad desde el momento en que él se presentó allí y le leyeron los cargos hasta el momento 3, 4 horas después que el juez le dice, ok, te puedes ir y nos vemos en diciembre, me parece. O sea que, y por eso pusieron la foto de 2 guardias de seguridad con él detrás de él, porque ese es el protocolo no te puedes ir, estás ahí bajo orden del juez, bajo orden del fiscal, hasta que el juez te dé el permiso de irte, no es que te levantas y te vas. O sea que es más grande, pero incluye un porcentaje de lo que teóricamente podría ser arresto, aunque de nuevo, arresto puede ser cualquier cosa. Yo salgo a la calle, me pongo a pelear en una discoteca y termino arrestado. Ahora bien, lo que dice el profesor Dershowitz, y esto es lo importante, me parece magistral como él lo explica. Mire, el cargo que le están haciendo a Trump es este. En su libro de su empresa, en el libro de su empresa, de sus finanzas, es una empresa pública, porque hay inversores, otros más que Trump, no creo que sea una cosa privada de él, donde él sea 100% el dueño de todas las acciones. En ese libro, él escribió, cuando le pagó $130,000 a su abogado, el señor Cohen, escribió gastos legales, porque le pagó $130,000 al señor Cohen, que era el abogado de Trump, era uno de sus abogados. Ese es el crimen. Ya está. Sí. Bueno, porque Cohen, su abogado, después declaró que esos $130,000 se le habían entregado para él, entonces entregárselos a esta actriz porno para que comprar su silencio y que no dijera Eso que es lo que dice Dershowitz. Claro. El crimen que le están alegando es que la mujer esta, la actriz porno, que la extorsionó, que es ilegal, extorsionó a Trump, dame $130,000 o me pongo a hablar, que tú y yo tuvimos relaciones. Bueno, Cohen, que es el abogado de Trump, le pagó los 130,000 a la mujer, cállate la boca. Entonces, después, en el 2017, me parece, Trump le reembolsa los 130,000 a Cohen, a su abogado, y pone en su libro gastos legales. Y ese es el crimen, según el abogado, el fiscal Bragg, que pero puso ¿cómo se comprueba eso? gastos ¿Cómo van a legales. comprobar eso? Según Bragg, Claro. en la mente de Bragg, lo que tenía que haber puesto Trump allí era $130,000 que le estoy pagando a Cohen para reembolsarlos por los $130,000 que él le pagó a Stormy Daniels para que se calle la boca y no diga que ella y yo tuvimos relaciones sexuales. Que si hubiera puesto eso en el libro, así, no había ningún crimen. Sí, claro, porque hubiese Pero como sido no la lo realidad. Claro. puso gastos legales, ese es el crimen, porque está estafando a la ciudad de Nueva York,
estafando de impuestos, estafando a la comisión electoral, es una campaña, es un fondo electoral ilegal. Lo partió en 34 cargos fatulos, fake. Dice Dershowitz, es como cuando coges un salami, es un solo salami, pero lo parte en 34 rajitas de salami. Pues eso fue lo que hizo Bragg. Cogió un solo cargo y lo partió en 34, pero que el crimen que supuestamente en la mente de este tipo, de Bragg, hizo Trump, fue que puso gastos legales. Que si hubiera puesto lo demás, que ya dije, 130,000 que le pago a Cohen para que le pagara a Stormy Daniels, para callar su silencio, ahí no había crimen, ahí no había nada ilegal. Ilegal es que puso gastos legales. Y dice Dershowitz, esto es una ridiculez. Esta es su empresa. Esto no está tratando de estafar a nadie. Él pone en su libro de su empresa lo que le da la gana de poner ahí. Gastos legales, gastos que le pago a mi abogado porque quiero, gastos que lo que le da la gana lo puede poner ahí. Y en segundo lugar, esto de que estaba defraudando a las elecciones del 2016, ya la Comisión Electoral Federal, que tiene jurisdicción sobre esto, ya lo miró y dijo que ahí no había nada. El Departamento de Justicia y el FBI, que sí tienen jurisdicción sobre esto, ya lo miró y dijeron que no había nada. Y ahora un fiscal local que no tiene jurisdicción sobre elecciones presidenciales, no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre eso, es algo completamente ajeno, ahora quiere hacerle cargos a Trump de eso, que el Departamento de Justicia dijo que no había nada. O sea que es una verdadera ridiculez, una cosa fatula y fake news. Terminamos con vuestros comentarios, Isabel, Jeffrey. Bueno, es exactamente lo que sucede, por ejemplo, en Perú, que un caso jurídico muerto, que está muerto hace 8 años, que ya ha sido sobreseído, que el fiscal dijo no había nada, lo renuevan y lo vuelven a meter al sistema judicial. Lo mismo que está sucediendo acá. Y ya un caso específico de contabilidad. Mira, cuando tú llenas un libro de contabilidad pones útiles de oficina. No te van a exigir en el libro que pongas, compré un lapicero, 40 libros, papel y tinta y otras cosas. No, eso no va. Lo mismo cuando tú haces una entrada en un libro, gastos legales, nada más. ¿Dónde fue la plata? Al abogado. Hay una factura que el abogado te ha emitido por los 130,000. Sí, acá está la factura, mira, está. Esa factura también debe estar en la contabilidad, pero ese cargo específico que has mencionado se corta así, ahí nomás termina. No son usos de la contabilidad hacer una descripción a ese detalle. A ese detalle. Y además aquí me gustaría hablar también de la coda de la historia o del karma, tal vez, porque justo en el mismo momento en que se le estaban leyendo los 34 cargos a Donald Trump allí en Manhattan, a Stormy Daniels desde California, un tribunal le dictaba sentencia diciendo que debía pagar $122,000 en gastos a los abogados de Donald Trump por una demanda fallida de difamación en contra de Donald Trump. Es decir, lo importante aquí es no solamente el juego del dinero, que me parece bastante significativo y curioso, ¿no? Que el pago supuesto de Trump a Daniels en el 2016 habría sido de $130,000 y después fallan en California contra la actriz porno para que le devuelva $122,000. Casi que parece un juego kármico, ¿no? Pero más allá de esto, y en el mismo momento en que le estaban leyendo los cargos a Trump allí en Manhattan, es de verdad bastante llamativo todo lo que es esto tan casual, ¿no? Tal vez no tan casual. Pero también me gustaría anotar que hay que tener en cuenta aquí la catadura moral de los personajes que son los testigos claves de esta demanda en contra de Donald Trump. Uno, una actriz porno, quiere decir, léase, una persona con una integridad, comillas, comillas, y una moralidad, comillas, comillas, que pues sencillamente puede ser irrumpida por montos de dinero. Es decir, es una persona que está acostumbrada a que su comportamiento ético se pague con dinero, ¿no? No es muy difícil encontrar que Stormy Daniels haga algo a cambio de dinero. Es su
naturaleza moral y también la naturaleza moral o la catadura moral del abogado de Donald Trump, que en su momento, pues, bueno, ya lo ha demandado, pero en su momento infringió un contrato con su cliente, infringió no solamente en términos legales ese contrato al hablar y declarar en contra de su propio cliente, que era Donald Trump, sino también en romper éticamente cualquier principio al declarar digamos, detalles que deberían ser secreto sumarial entre un abogado y un cliente. Es un secreto absoluto el que genera la confianza entre una persona que habla con su abogado en calidad de secreto sumarial, insisto, secreto total, porque es la persona en quien confía para su defensa. Bueno, Cohen rompió ese contrato no solamente legal, sino también moral y ético. Y por No eso le tiene quitaron la ninguna licencia de credibilidad. abogado. No tiene ninguna credibilidad, Cohen. Ha sido, ya mintió al gobierno federal anteriormente, ya lo pusieron en la cárcel por mentir, ya lo pusieron en la cárcel por fraude de impuestos, por fraude de pedir préstamos y mintiendo en sus instituciones bancarias. O sea que no tiene ninguna credibilidad. El hombre lo que está tratando es salvar el pellejo antes de que haya Y más Donald cargos. Trump lo ha demandado, por favor, recuérdenme, 500.000 millones o 500 millones. 500 millones, 500 500 millones, 500 millones, millones. 1.000 millones. Es que me quedé con los números de Zelensky. Ya. Los de Zelensky son más altos. Son, Son más altos. son 120 mil millones. Acogen 500, por poquito, por 500 milloncitos nada Cohen, más. Trump lo ha demandado por 500 millones de dólares ahora, justamente por romper este contrato de confidencialidad abogado-cliente. Por supuesto. Y yo creo que el juez le va a decir al fiscal Bragg en el momento previo al juicio en sí, le va a llamar la atención sobre los testigos que él está trayendo. Le tiene que decir, oye, mira la calidad de testigos que me estás trayendo, esto se va a caer. O sea, no, ¿para qué continuar? Ya, ahí nomás termina. Retira la demanda, la denuncia. Bueno, pues esperemos en Dios que todo salga bien, porque esto, de verdad, vayan y busquen lo que dice el juez napolitano, lo que dice Alan Dershowitz. Esto es nada, esto es Bologna, esto es un nothing burger, como dicen aquí en Estados Unidos. Aquí no hay nada. Desgraciadamente, como dice Dershowitz, siempre hay una posibilidad que esto siga adelante. Va a seguir. Porque estamos en la boca del león, estamos en Manhattan, estamos en el tope del mundo, en Manhattan, New York, el sitio de los más liberales, junto con San Francisco, de los sitios más liberales, más izquierdistas, donde el odio y el desprecio hacia Trump es más radical que nunca y desgraciadamente todo el sistema se va a poner en contra de Trump. Pues muchísimas gracias, Isabel, siempre maravilloso tenerte aquí en este podcast. Jeffrey, muchísimas gracias, y queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Última palabra, Isabel, Jeffrey. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta ver nuevamente a Jeffrey, me encanta verte nuevamente, Ron. Así que muchas gracias, porque es importante también analizar en detalle todos estos asuntos del acontecer nacional e internacional. Jeffrey. Así es importante analizarlos así al detalle, porque desgraciadamente la mayoría de la prensa corporativa no informa de esa manera objetiva. Esto es lo que pasa, esto es lo que es, lo real. Pero bueno, estamos poniendo un granito de arena. Poco a poco, nuestra misión. Muchísimas gracias a todos, tengan todos un muy buen día. Hasta luego. Bye bye.